Bueno, buenos días. Bienvenidos al Congreso Internacional Despatrializar el Patrimonio Cultural Inmaterial. Hoy, sábado 13 de junio del 2026, a las 11 horas de Argentina, a las 8 en Centro de México y a las 7 de la mañana en Tijuana, ¿no? Como coordinadores de esta mesa estamos yo, Josep Romans Fontacava, y la doctora Brisol García García, ambos del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF Tijuana, México. Este, bueno, bienvenidos y bienvenidos a todo el mundo en el tercer encuentro virtual del Congreso Internacional 2026, organizado por la Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. La institución anfitriona de esta sesión es el Colegio de la Frontera Norte desde Tijuana, Baja California, México. Bueno, como ya dije, mi nombre es Josep Román, soy licenciado en Comunicación por la Universidad Oberta Cataluña, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Humanidades por la Universidad de Sonora en México. Actualmente soy investigador postdoctoral en el Departamento de Estudios Culturales, donde trabajo temas de prácticas culturales e interculturalidad en comunidades nativas de Baja California. Quien me acompaña, la doctora Brisol García García. Ella es doctora en Artes y Cultura de origen náhuatl. Es investigadora de patrimonio cultural intangible, cocina tradicional y actualmente postdoctorante en el mismo departamento que yo, donde desarrolla el proyecto Paisajes Sonoros, los 1001 sonidos del vino de Baja California. Muy bien. El eje que nos convoca en este congreso nos invita a revisar críticamente los procesos mediante los cuales se construyen, seleccionan y legitiman aquello que las sociedades consideran dignos de ser preservado y transmitido. Ay, hablar de despatriarcalización del patrimonio implica reconocer que los sistemas de valoración cultural no son neutros. Han silenciado saberes, cuerpos y memorias históricamente feminizados, racializados y subalterizados. ¿Qué pasó? Ah, no, nada. Las ponencias de hoy dialogan con esta pregunta desde Colombia y Argentina a través de la museología comunitaria y la protesta feminista. Bueno, les pedimos por favor que mantengan la cámara encendida durante toda la sesión para registrar y dar validez a su presencia. Anotar sus preguntas en el chat durante la exposición. Al finalizar cada ponencia, habrá una ronda de preguntas. Escriba su nombre completo en el chat para el registro de asistencia. Muy bien. La primera ponencia que vamos a tener hoy desde Colombia. Recibimos a Laura Camila Rodríguez Pantoja y Carlos Alberto Mutua Bajoy, proveniente de Colombia. Disculpen si no lo pronuncié bien. Laura Camila Rodríguez es historiadora del arte y magíster en museología y gestión del patrimonio por la Universidad Nacional de Colombia, con distinción meritoria. Elaboró el plan de salvaguardia del primer patrimonio cultural inmaterial de Cundinamarca. Actualmente es museóloga del Museo Comunitario Étnico de los Andes, liderando procesos de memoria y sanación con los pueblos Inga y Camentza. Carlos Alberto Mutu Bajoy es artista y sabedor del pueblo Camisca Villá, maestro artesano, escultor especializado en arte original, fundador y director del Museo Comunitario de los Andes en el Valle de Simbudoy, Putumayo, galardonado con la medalla Maestros de Maestros y reconocido como el mejor artesano de América. Su ponencia lleva por título perdón, Tejiendo la despatriarcalización, el diagnóstico Chumbé y la crianza mutua como actos de museología abigarrada en el Museo Comunitario Étnico de los Andes, Valle de Sibundoy. Muchas gracias. Tienen la palabra los ponentes. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, listo. Nada, les voy a hacer una pequeña presentación. Me avisan si la están viendo, por favor.
Sí, sí se ve. Listo. Bueno, saludos a todas las personas que nos acompañan desde distintos territorios. Agradecer a todos aquellos quienes hicieron posible este espacio. Compartirles junto con el maestro Carlos un tejido de palabras y reflexiones que nacen en el Valle de Sibundoy, Putumayo, en el suroccidente de Colombia, una zona andino-amazónica. El museo es un museo sujeto para nosotros, un organismo vivo que respira, que siente, que es criado mutuamente por su comunidad. Esta es una apuesta de despatriarcalización real, donde el museo deja de ser un contenedor de identidades emblemáticas para convertirse en un abrigo del territorio que cuida la vida y que cuida también la memoria. Históricamente, los museos y las instituciones patrimoniales han privilegiado ciertas formas de conocimiento, ¿no? Como la escritura académica, los informes técnicos, los lenguajes institucionales. Mientras tanto, otras formas de saber, como lo son el tejido, la oralidad, la memoria corporal o la espiritualidad, han sido frecuentemente relegadas a la categoría de tradición popular o folclore. Entonces, hay unas preguntas que nos hemos hecho alrededor de este proceso. Una de ellas es qué ocurre cuando estas formas de conocimiento dejan de ser objetos de representación y se convierten en herramientas legítimas para producir museología. ¿Qué ocurre cuando las comunidades indígenas producen teoría, producen metodología y pensamiento museológico desde sus propios territorios? Aquí le quiero dar la palabra al maestro Carlos, quien los va a saludar. Bueno, muchas gracias, ¿no? Navasti, Yeskank, Ats, Indoabain, Carlos Alberto Mutumbajoy, Jacanamejoy. Soy del pueblo Tabanoca. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Alberto Mutumbajoy. Soy originario del pueblo Inga y Kamsá. Son dos pueblos que se encuentran en la región amazónica, departamento del Putumayo, Valle Siundoy. Desafortunadamente, estos dos pueblos hoy en día está catalogado en vía de extinción, ¿sí? Debido a todas las amenazas y una serie de consecuencias, digamos, que padecen las comunidades indígenas, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Con este afán del exterminio de las culturas o las minorías étnicas. Bueno, yo quiero comentarles que el Museo Comunitario Étnico de los Andes es una apuesta viva al desarrollo de la subsistencia, de la resiliencia y sobre todo de una memoria viva, ¿no? Para nosotros los Kamsas, la palabra museo realmente no existe. Sin embargo, nosotros nos adaptamos también a las nuevas políticas, ¿no? De educación y formación occidental, porque para nosotros el museo se representa a través de lo que es el territorio, a través de las memorias vivas. Y en este espacio donde convergen las artes, el pensamiento, el sentimiento y sobre todo donde se involucra una comunidad, una familia, un territorio, la chagra, el arte. Para nosotros es supremamente importante estos procesos de memoria, ya que estos procesos de memoria definen nuestra identidad cultural como pueblos originarios de América Latina. Hoy en día, digamos, los pueblos originarios estamos en un proceso de lucha constante frente a la salvaguarda de la vida del ser humano, de la vida del territorio, de la vida de la naturaleza. En ese mismo, es como en ese orden nosotros damos inicio a este centro de memoria que hoy en día llama Museo Étnico de los Andes, ¿no? Eso es un espacio comunitario. Inicialmente estaban en la ciudad de Pasto, donde desarrollamos la primera propuesta en el mundo, incluir el tema de la salud mental a través del arte, ¿no? Este museo estaba dentro de una clínica psiquiátrica de salud mental.
Estuvimos trabajando 10 años arduos en la ciudad de Pasto y hace 3 años tomamos la decisión de volver a nuestro territorio. Es por eso que estamos prácticamente dando un inicio supremamente importante en nuestro territorio, donde estamos vinculando de forma directa hacia el pueblo Inga y el pueblo Kamsá para reivindicar y sobre todo generar una resiliencia muy oportuna para hoy gritarle al mundo que los pueblos indígenas aún seguimos con vida, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Quiero contarles que existen diálogos y reflexiones y formas de pensamiento en general que nacen desde los Andes y que nos han inspirado a nosotros a imaginar otra realidad posible para el museo en nuestro territorio específicamente. Hay 3 caminos específicos que han sido bastante importantes en todo este proceso. El primero es la noción del ocheje, que sé que aquí ya se ha nombrado bastante, desarrollado por Silvia Rivera Cusicanqui, pensadora boliviana. Locheje nos enseña que las diferencias no siempre necesitan fusionarse ni resolverse tampoco. Lo indígena y lo occidental, lo ancestral y lo contemporáneo pueden coexistir en tensión sin desaparecer uno del otro. Desde allí comenzamos a preguntarnos si era posible imaginar un museo capaz de habitar esa complejidad. El segundo camino proviene también de la reflexión sobre lo abigarrado, un concepto retomado por Silvia Rivera también desde René Zabaleta Mercado. Hay un micrófono abierto, creo. Desde René Zabaleta Mercado, también un pensador boliviano, para describir sociedades donde múltiples tiempos, memorias, lenguas y formas de organización conviven simultáneamente sin integrarse bajo una única lógica dominante. Comprendimos entonces que en el Valle de Sibundoy es también un territorio abigarrado y que el museo debía ser capaz de dialogar con esa diversidad de voces, de contradicciones y también de experiencias. Y el tercer camino proviene también de una filosofía andina, de esta mujer tan importante boliviana, Elvira Espejo Ayca, se llaman las crianzas mutuas o Uiwaña en Aymara. Esta filosofía nos recuerda que nadie existe de manera aislada, que las personas crían y a la vez son criadas por el territorio, por la memoria, por las plantas, por los animales, por la comunidad. Entonces la vida se sostiene mediante relaciones de reciprocidad, de cuidado y de corresponsabilidad. El encuentro entre estos 3 horizontes de pensamiento nos llevó a construir lo que hoy llamamos una museología abigarrada. Una museología situada que reconoce que los territorios producen su propia forma de conocimiento y sus propias maneras de hacer memoria. Una museología que no busca eliminar las tensiones, sino que en cambio busca comprenderlas, que no pretende hablar por las comunidades, sino pensar junto con las comunidades. Cuando comenzamos a desarrollar el proyecto con el Museo Comunitario Étnico de los Andes, observamos que convivían permanentemente múltiples mundos, como por ejemplo la palabra de los mayores, la lengua originaria, la espiritualidad, el arte, las preocupaciones ambientales, claramente, la discusión contemporánea sobre el patrimonio cultural y las experiencias cotidianas de la comunidad. Nada de ello estaba separado ni tampoco completamente fusionado. Entonces existe un diálogo en contradicción y en movimiento. Fue entonces cuando comprendí que se estaba desarrollando y se estaba gestando una forma distinta de hacer museología, muy lejos de la centralidad del país. Una forma que llamé museología abigarrada, no como una nueva escuela museológica, sino como una forma de comprender aquellos museos que emergen desde los territorios que son complejos y vivos. La pregunta que surgió fue entonces cómo evitar que el museo continuara reproduciendo jerarquías entre especialistas y entre comunidades. Comenzó a aparecer la respuesta a través de estas crianzas mutuas. Desde esta perspectiva, el museo deja de ser una institución estática, se convierte en un museo sujeto, respira, vive, abriga, un organismo vivo. Entonces, aquí es donde la comunidad empezó básicamente que a cuidar, a criar el museo mediante sus memorias, sus lenguas, sus conocimientos, sus afectos, y el museo a su vez contribuyó a criar a la comunidad fortaleciendo procesos de identidad, de transmisión de saberes, de defensa territorial y ambiental. Y el museólogo, por su parte, este especialista, deja de ser entonces únicamente un especialista técnico para convertirse en un cuidador de relaciones.
Aquí es cuando entramos a estas reflexiones. En el 2024, el museo gana una convocatoria del Ministerio de Cultura en Colombia para la construcción de un diagnóstico integral y plan museológico, conceptos bastante occidentales, ¿no? A simple vista, el propósito parecía sencillo. Sin embargo, muy pronto comprendimos nosotros que detrás de esa tarea tan técnica existía una pregunta mucho más profunda, que era cómo lograr hacer un diagnóstico o cómo diagnosticar un museo comunitario indígena sin reproducir las mismas formas de conocimiento que históricamente han silenciado otras formas de pensar como la nuestra. Fue así como nació el diagnóstico Chumbe. En lugar de organizar el proceso mediante mesas técnicas, formularios, entrevistas, encuestas, construimos una gran minga de pensamiento organizada en 4 huachos o 4 surcos. Tomamos esta imagen porque el huacho o el surco es el lugar donde se deposita la semilla que permite el nacimiento de la vida. Fueron 4 huachos. El primer huacho se llamó Urdiendo Nuestras Voces, estuvo dedicado al encuentro. Acá les muestro un poquito los chumbes o las fajas y aquí un poquito sobre los encuentros. Estuvo dedicado al encuentro y al reconocimiento mutuo, se conoció el museo, la comunidad entendió el museo. El segundo fue Hebras de Sabiduría, Memoria y Territorio, que permitió escuchar todas las voces de los mayores, de las mamitas, los artistas, los sabedores. El tercero, Soñando Nuestra Labor, que abrió un espacio para imaginar colectivamente el futuro del museo. Nos pensamos de nuevo conceptos tan alejados de la cotidianidad comunitaria como lo es un museo. Y el cuarto, abrazando la historia y la memoria que permitió recoger los aprendizajes y proyectar una visión compartida. Cada encuentro estuvo acompañado por metodologías pensadas específicamente para este territorio abigarrado. Entonces nos empezamos a preguntar qué ocurre cuando reconocemos que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio, qué ocurre cuando comprendemos que el museo no es un edificio separado de la comunidad, sino una extensión viva del territorio mismo. Las mujeres tejedoras deben ocupar el lugar de portadoras pasivas de tradición para convertirse en autoras y constructoras del diagnóstico mismo y de conocimiento. Los mayores también dejaron de ser fuentes de consulta para convertirse en orientadores del pensamiento colectivo. Y la comunidad dejó de ser objeto de investigación para convertirse en sujeto creador de su propia metodología museológica. Aquí llegó el momento de entregar el diagnóstico y eso fue fundamental para la museología a nivel nacional. Y nos preguntamos cómo podríamos reducir toda aquella memoria a un documento escrito. Finalmente sí hubo un documento escrito técnico que fue el resultado justamente de todos estos encuentros y del tejido mismo. Aquí quiero darle la palabra al maestro, quien nos aterriza al territorio en todo este proceso. Bueno, muchas gracias, Laura. Quiero empezar con una frase, ¿no? Nosotros en nuestra lengua cotidiana decimos "Camu entra y entra, camu vía", que significa hombres de aquí mismo con pensamiento y lengua propia. Partiendo de esta primicia es como nosotros los Camuntras desarrollamos procesos de una forma integral. Para nosotros la tierra es nuestra madre, el sol es nuestro padre y todo lo que hay alrededor es nuestra familia, así como miran en esta fotografía. Para el Camuntra todos somos familias. En ese sentido, digamos, cuando ganamos el primer, digamos, concurso, porque este es como una especie de concurso ante el Ministerio de Cultura, pues también era un reto porque ni siquiera en Colombia se había logrado una apuesta, empezar a desarrollar un proceso de memoria con un enfoque diferencial. Ese enfoque diferencial es entender que los pueblos originarios tenemos nuestra propia ideología, tenemos nuestra propia forma de vida, tenemos nuestro propio idioma. En ese sentido, entender esos dos lenguajes entre lo cotidiano y lo occidental y lo tradicional fue un gran reto. Sin embargo, lo logramos
Y en esta primera apuesta del diagnóstico que quisimos desarrollar un documento, pero no orientado hacia una educación occidental, sino propia. Y es por eso que damos inicio a través de un proceso de memoria, a través del tejido, que nosotros llamamos trombiage. Y el trombiage es un contexto que los incas le llaman, o los ingas le llaman el chumbe, muchos en lo occidental le llaman la faja, pero para nosotros el trombiach. Y ese es un tejido de vida. A partir de ese tejido de vida se muestra toda la simbología sagrada y los códigos místicos. Esa es nuestra forma de escribir, ese es nuestro plan de vida, nuestro legado de nuestros mayores. En cada símbolo expresamos nuestro plan de vida, qué es lo que queremos, qué es lo que soñamos, cuáles son, cómo debemos de cuidar la tierra, cómo debemos de cuidar nuestros espíritus mayores, cómo debemos dejar el legado para nuestros hijos. Es por eso que la participación de los sabedores es supremamente importantísimo, porque realmente para nosotros cuando hablamos de museo vivo, es que aquí no tenemos obras de arte de que cuentan una historia, sino más bien los historiadores son nuestros propios mayores y ellos son los que están plasmando. Entonces, en el museo nosotros tenemos más de 3.000 piezas, pero el 90% de esas piezas están creadas por artistas que aún tienen vida. Y lo que cada una de las piezas o el trombiach, el chumbre también representa, es un pensamiento, es un sentimiento. Quizás muchos con gran alegría, con gran tristeza, con gran preocupación, pero cada tejido que se traza, pues muestra una sensibilidad emocional como seres humanos. En ese sentido, hoy le seguimos apostando a la humanidad porque para nosotros el arte, el tejido, la talla y muchas manifestaciones artísticas nos ayuda a sanar. Y por eso este es un museo de sanación. Todo aquel que conoce nuestro museo, hay que cumplir unos requisitos y esos requisitos es cómo usted quiere liberarse de esas energías negativas por un cambio positivo, ¿no? Este es un museo energético que ayuda a la sanación, ¿no? Quien viene a conocer esto tiene que adentrarse no solamente a convivir con una comunidad, sino también a desarrollar diferentes oficios, ¿no? Porque la resistencia y la resiliencia se lo hace a través del conocimiento. Mi abuelo fue un mayor que murió después de los 108 años y él nos enseñaba que para vivir, para sobrevivir y para subsistir, el hombre más vago tiene que saber 14 oficios, decía él. Y mi abuelo sabía más de 70 oficios. Y este museo es la copia de eso para que aquí los jóvenes, las universidades, las personas que quieran venir acá, vengan también es dispuesto a aprender, porque los oficios son una forma de crear esa resistencia, ¿no? En ese sentido, digamos, para nosotros es una gran oportunidad de, de dar a conocer estos procesos. Estos procesos nos ha permitido que muchas personas de muchos lugares empiecen a llegar, ¿no? Hoy en día hemos hecho varios congresos. Tuvimos una gran oportunidad de generar un congreso de mamitas o de mujeres donde hablan sobre la importancia de conservar, proteger y salvaguardar las semillas nativas. Es por eso que nosotros también le hemos dado inicio a una nueva propuesta y es en crear el banco de semillas. Semillas nativas que un día
irán creciendo y se irán multiplicando para que nuestros hijos y nuestras generaciones sigan utilizándolas para un bienestar, ¿no? Porque la guerra en poco tiempo será por el agua, será por la comida, y es por eso que este museo vivo tiene que seguir sembrando para poder cosechar. Para nosotros, nuestra filosofía es: con una mano das, con la otra recibes. Si tú siembras, tienes esperanza de cosechar, pero si no siembras, pues simplemente todo lo que harás será en vano, ¿no? Por otra parte, también yo quiero mencionar que gracias a estos procesos que con un acompañamiento importante también de la profesional Laura y muchas personas que han acudido, también tuvimos la oportunidad de ganarnos un premio. Tuvimos con Ibermuseos, ganamos el primer lugar para Ibermuseos de la Educación, ¿sí? Para nosotros fue muy grato porque fueron más de 200 museos de diferentes partes del mundo que se presentaron, y la grata sorpresa por nuestro proceso quedamos el primer lugar. Hoy en día esto nos ha permitido visibilizarnos más, pero también incluir más procesos. Esto nos ha generado muchísimo más responsabilidad para que sigamos salvaguardando nuestra memoria y de esa forma continuemos mostrándole a la humanidad que hay muchos procesos que podemos y que tenemos que entender la humanidad, que tenemos que hacer un tejido social. Y ese tejido social, digamos, para nosotros representa el Museo Comunitario Étnico de los Andes. Laura, te doy la palabra. Muchas gracias, maestro. Durante este encuentro que el maestro les cuenta con las mamitas, también aquí cabe la profunda relación con la despatriarcalización del patrimonio y de la vida comunitaria. Las mujeres compartieron reflexiones sobre las violencias que enfrentan en contextos todavía marcados por estructuras patriarcales. Hablaron de la necesidad de fortalecer su participación política dentro de sus organizaciones y gobiernos propios. Reflexionaron sobre la defensa del territorio, la soberanía alimentaria, la importancia de los cultivos propios frente al avance de modelos extractivos y monocultivos que amenazan las formas tradicionales de vida. El museo también es un espacio en donde habita la contradicción, también la reflexión, y abre justamente el espacio a mujeres rurales. Y de allí apareció algo muy poderoso que es la esperanza representada en las semillas que intercambiaron, en los productos cultivados por sus propias manos, en los conocimientos transmitidos entre generaciones y el deseo compartido de construir comunidades más justas. Y para terminar, en el Valle de Sibundoy hemos comprendido también que la despatriarcalización del patrimonio cultural e inmaterial no sucede solamente cuando incorporamos nuevas narrativas dentro de los museos, no. Sucede cuando transformamos las relaciones de poder sobre las cuales se produce el conocimiento. Sucede cuando la palabra de las mamitas tejedoras tiene el mismo valor que un informe técnico, cuando el tejido es reconocido como un documento, como una teoría, cuando las lenguas originarias dejan de ser traducidas y comienzan a ser realmente escuchadas. Sucede cuando la comunidad deja de ser objeto de estudio para convertirse en una autora de la museología. Y el diagnóstico al final nos enseñó que el museo puede ser mucho más que una institución cultural, puede ser un sujeto que vive, un espacio de crianza mutua, un lugar donde la memoria se abriga, donde el territorio piensa, donde las diferencias dialogan sin borrarse y donde el conocimiento vuelve a caminar junto a la vida. Y quizá en tiempos donde tantas formas de vida se encuentran amenazadas, la tarea más urgente de los museos en este caso ya no será únicamente el conservar el pasado, sino ayudar a tejer futuros más justos, futuros más sensibles y más dignos para todos los seres que habitan nuestros territorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Sí me oyen, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a dejar un espacio para quien quiera hacer preguntas, puede prender su micro o levantar o escribiendo en el chat y yo lo leo. A ver, voy a leer el comentario de Maricel Pellegrín. Escuchar a Laura y el maestro y el Museo Comunitario Étnico de los Andes es fascinante. Tomar como referente inspiradores a Elvira Espejo
y Silvia Rivero, lo más apropiado. Ver ese chumbe o faja que es sentimiento terapéutico, escritura y maravilloso. Y luego dicen, excelente conclusión final. Laura, felicidades. Me sumo a las felicidades. ¿Alguna pregunta? Pueden prender el micrófono, ¿eh? Yo tengo una. Adelante. Pues primero felicitarles por esta propuesta de museo comunitario, hermosa y bueno, directo a la pregunta para no acaparar espacio. Quería saber, en este trabajo comunitario que ustedes hacen, entiendo que fue este congreso con las mujeres o un encuentro con las mujeres, ¿no? Y ellas plasmaron sus ideas en las chumbas tejidas. Entonces, quería saber si después eso pusieron en exhibición, ¿es una exhibición temporal o permanece la exhibición? Cada trabajo que ustedes hacen comunitario tiene un espacio expositivo o, o es temporal, no sé, ahí un poquito que me cuenten eso. Gracias. Bueno, No sé si... sí, Sí, precisamente, maestra. digamos, las piezas que se elaboran son una memoria viva para la exhibición y muestra del museo, pero al servicio comunitario. Y por otra parte, digamos, las memorias siempre están aquí. Este es un espacio donde frecuentemente se vienen desarrollando diversas actividades y en ese sentido, pues la idea es conservar todas esas memorias para el servicio e incluso para la investigación de universidades, de colegios o personas que quieran venir y adentrarse y conocer un poco más sobre la historia o sobre todo este conocimiento que se viene salvaguardando. Voy a leer una pregunta que está en el chat de Claudia Alicia Forgione. Muy valiosa esta exposición. ¿Con qué periodicidad se reúnen en el museo y de qué forma participan los niños y jóvenes? ¿Participan también junto a sus mayores? Bueno, este es un espacio comunitario y por lo tanto nosotros desarrollamos procesos de divulgación e invitación a las instituciones. Sí, la idea es que la educación no sea tan cuadriculada, sino que más bien empecemos a diseñar un modelo de educación propia que nos permite descentralizar un poco y puedan venir a conocer de forma directa los procesos. Eso hace que los jóvenes empiecen a entender otra forma de la educación, ¿no? En ese sentido, nosotros hacemos diferentes procesos y se genera invitaciones. De igual manera, hacemos publicaciones donde los interesados sencillamente se comunican con nosotros y nosotros abrimos el espacio al que aquel persona, institución quiera venir. Aquí están las puertas abiertas. Muchísimas gracias, maestro. Hay otra pregunta de Gretel Andrade Cambronero. El maestro nos habló hace un rato el significado profundo de los diseños, las fajas, para la comunidad. Me gustaría mucho que nos hablase acerca de la relación entre la tierra, la semilla, a las materias primas vegetales y su relación con el arte. Bueno, como les decía al principio, para nosotros los Camtras, nosotros hacemos parte de un solo cuerpo y al ser un solo cuerpo genera una energía. Esa energía tiene unos códigos, esos códigos místicos, esa simbología sagrada, tienen que ir de forma conectada, directa, así como en la ciencia moderna se puede descifrar un átomo, una molécula, ¿sí?
Asimismo, nosotros los pueblos indígenas desciframos esas moléculas, esos átomos, esa energía que tienen, digamos, la tierra, que tienen los espíritus, que tienen los seres humanos, los animales. Y eso tiene que ir como en un eslabón, esto tiene que ir así como el chumbe, tiene que ir tejido, ¿no? Para nosotros, todos los seres que existimos en la tierra tienen vida, hasta las piedras, ¿no? El error más grande del ser humano y de la educación occidental es diferenciar entre los seres vivos y los seres inertes. Y desde el tercer año, segundo año de primaria, la educación occidental dice que el agua no tiene vida, que la tierra no tiene vida, que las piedras no tienen vida. Para nosotros los indígenas es todo lo contrario. Yo digo que si el agua no tuviera vida, ¿por qué genera vida? Deja de tomar agua y mirarás qué nos pasa. Miremos, entonces en ese sentido, como esa pequeña reflexión, para nosotros la vida debe ser integral, ¿no? Tenemos que pensar como un solo cuerpo. Por eso que cuando la tierra le hacen la extracción de los minerales, a nosotros nos duele, porque es como estarle quitando la sangre a nuestra madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la cosmovisión, la cosmología, la ley de origen, es un concepto demasiado amplio, ¿no? Esto no es solamente como una filosofía o nada, ¿no? Que nosotros hacemos parte de la tierra, por lo tanto, todo tiene que estar sujeto en una misma línea. Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Cecilia Ramírez Venegas dice, muy interesante y relevante la presentación y el trabajo que realizan. Muchas gracias. Jorge Hernán Velázquez Restrepo. Maestro Carlos Alberto, los invito a participar en el 59º Congreso Internacional Americanista con la ponencia sobre el museo. Muy importante su trabajo. No, sí, es Fabio. Fabio Alonso Echeverry Ramos. Muy importante su trabajo hacia la soberanía alimentaria. ¿Han tenido algún tipo de ayuda o reconocimiento desde el Ministerio Nacional o de Cultura? Bueno, Sí, digamos, hemos justamente hemos participado desde que el maestro regresó al territorio, y desde allí empezamos a ganar. Y creo que desde el primer proyecto que ganamos, que fue este que les acabamos de mostrar, hemos sido como algo así, como un hito de pronto en la museología. Desde aquí, desde el centro, porque yo estoy en Bogotá, se habla mucho, mucho, mucho del museo y se lo reconoce, y hemos seguido participando y hemos seguido ganando. El año pasado ganamos con un proceso colectivo, con la comunidad, de hacer curaduría, en donde nos enfrentamos a estas palabras tan extrañas como lo es un curador, curaduría, y nos lo apropiamos. Entonces, desde allí hemos tenido mucho reconocimiento. Igual el Museo Nacional también nos quiere mucho. Estamos participando también en muchos procesos ambientales, porque pues de eso también se trata el museo, y el reconocimiento con Ibermuseos a nivel Iberoamérica. Excelente. Berta Yurinskiri. Perdón si no pronuncio bien los nombres, disculpen. Sí, ya nos compartió el maestro Carlos cómo los mayores han heredado sus saberes. Mi pregunta es, ¿cómo los están enseñando a las nuevas generaciones y cuál es la respuesta de ellas? bueno, digamos, el pueblo Kamsá y los pueblos ingas tenemos un tema de educación propia, ¿no? Digamos, aquí en Colombia hay unos decretos donde los pueblos indígenas son autónomos de ejercer su forma de educación para salvaguardar las culturas. En ese sentido, digamos, tenemos un proceso, tenemos unos en las instituciones muy propias, y
También contamos con los resguardos, el cabildo, las autoridades que ayudan a fortalecer. Pero también nosotros como museos también nos estamos vinculando a todos esos procesos comunitarios en el tema de educación, de formación, para fortalecer, digamos, esos conocimientos y salvaguardar todo aquello que ha sido útil en la vida y sobre todo para que nuestras generaciones lo sigan cultivando. Muchísimas gracias. Maricel Peregrín dice, a propósito del chumbe o faja, Ricardo Alancay, tejedor y docente andino de Jujuy, Argentina, al que eludió Claudia Forchione, el jueves nos confiaba que el pastor, el minero, usan la faja como sostén en todo el profundo sentido del término. Muy bien. No sé si alguien más quiere dar un último comentario, hacer una última pregunta. Mm, claro. Surco, ¿cómo se dice? Yelitza pregunta, surco, ¿cómo se dice? No, a ver. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, muchas gracias por su participación. La Yo, siguiente. pues, espérate. Ay, No participó nadie. hola. A ver, ¿quieren hacer una pregunta? Disculpe, ¿no? Bueno, Mm. a ver, Laura habló. A ver, hable, por Ella favor. habló, buenos días, ella habló de surcos, ajá, que eran unas unidades de trabajo en el plan de acción que desarrollaron a través del museo, pero entonces perdí la pista de cómo era la denominación en el idioma originario, en la lengua originaria. Maestro, pronúncielo en Kamsá, pero en Inga es guacho. Bueno, para nosotros los surcos es el Jajay, ¿no? El Jajay es el centro de la educación propia, pero es el lugar donde se promueve todo el tema de la soberanía alimentaria, el inicio de educación, ¿no? Pero en los términos occidentales, el surco son donde las eras, donde se siembra la semilla. Excelente. Si nadie más tiene alguna pregunta, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a dar por cerrada la primera sesión. Muchísimas gracias por participar, estuvo muy interesante. Seguro que todos hemos aprendido mucho y nos han como acordado cosas como sobre todo aquí en México, ¿no? En nuestro caso. Bueno, vamos a dar un break de 15 minutos y nos reunimos aquí. O en 15 está bien, ¿les parece? Ah, bueno, vamos a tomar un cafecito. Le da un cafecito, vamos al ¿Me da baño, justo? agüita. Parece que ya se silenció, ¿no? Entonces, ya podemos continuar, ¿verdad? Bueno, continuamos con la segunda sesión, la presentación de las segundas ponentes y recibimos a María Dolores Córdoba y Janina Vanessa Upazo, provenientes de Argentina.
y para ello voy a referir una pequeña semblanza. María Dolores Córdoba es licenciada en Ciencia Política y docente investigadora de la Universidad Nacional de San Juan. Dirige el Archivo de Memorias Feministas de San Juan y el equipo de investigación en género y ciudadanía del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Sus investigaciones abordan feminismos, memoria y espacio público. Mientras que Janina Vanessa Opaso es estudiante avanzada de trabajo social en la Universidad Nacional de San Juan, activista feminista en Ni Un Menos San Juan e integrante del Archivo de Memorias Feministas. Participa como becaria en proyectos de extensión vinculada a economía social, solidaria y feminista. Y su ponencia se titula así, que el día de hoy nos van a hacer el honor de presentar: Protesta feminista y patrimonio cultural inmaterial, disputas por la memoria pública y la despatriarcalización del espacio público en San Juan. Con ustedes, María Dolores y Janina tienen la palabra. Hola, buenos días. Buen día. ¿Nos escuchan? Sí se escucha. Bien. Voy a ¿A proceder a presentar? compartir. Sí, primero. Ok. ¿Se ve la imagen? Ya. Nada más abra la pantalla grande, en pantalla grande, porque se ve en presentación pequeña. Por donde está la pantallita abajo, la pantalla grande. Es que, a ver, estoy viendo. Donde dice presentación. Acaba por donde están los porcentajes del 73, al lado hay como una especie de pantallita, un poquito más adelante. No, Acá. adelante, no de ese lado no, sino del lado, ahí ya se me perdió. No, es acá es que se me perdió Ahí. como mi computadora es touch, no, ya, ahí ya, perfecto. Bien. Bien. Ya Bueno, cierro el micrófono y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por permitirnos este espacio donde venimos a traer un foco y a socializar lo que tenía que ver justamente con la despatriarcalización del espacio público y las disputas por la memoria pública en la provincia de San Juan. Queríamos empezar mostrándoles una imagen que hace alusión a que el 8 de marzo del 2022 miles de mujeres y disidencias recorrimos las calles de la ciudad de San Juan denunciando violencias, desigualdades y exclusiones persistentes. Días después, 4 activistas feministas y transfeministas fueron imputadas penalmente por el presunto daño por el presunto daño al patrimonio histórico a raíz de pintadas realizadas en los muros de la Escuela Normal Sarmiento. Este episodio nos llevó a formular una serie de preguntas, como quién tiene derecho a dejar huellas en el espacio público, quién decide qué huellas merecen ser preservadas y cuáles deben ser borradas, qué ocurre cuando una inscripción feminista es leída como una amenaza al patrimonio. Nuestra hipótesis es que la denuncia judicial no constituyó una defensa neutral del patrimonio. Lo que estuvo en disputa fue la legitimidad de determinadas memorias y de determinados sujetos para intervenir en el espacio público y producir memoria colectiva. Durante el proceso judicial quedó acreditado que el edificio denunciado presentaba múltiples intervenciones previas.
El muro no constituía una superficie intacta ni un patrimonio preservado en su estado original. Existían previamente grafitis, capas de pintura acumuladas e incluso intervenciones edilicias derivadas de la instalación de equipos de aire acondicionado, por ejemplo. Sin embargo, ninguna de esas intervenciones había generado ni denuncias penales ni una preocupación institucional comparable. Lo que la denuncia señaló explícitamente fueron las pintadas feministas. Este dato permite advertir que la cuestión no era simplemente la conservación del patrimonio. Si ese hubiese sido el problema, todas las alteraciones habrían sido igualmente cuestionadas. Lo que observamos fue una operación selectiva, no cualquier marca fue considerada intolerable. Lo intolerable fueron las determinadas marcas políticas, o sea, las huellas feministas. Por ello, sostenemos que el conflicto excede ampliamente la cuestión material del muro y remite a una disputa por los sentidos políticos de esas inscripciones. Las perspectivas críticas sobre patrimonio cuestionan que éste constituya un conjunto neutral de objetos valiosos. El patrimonio es una tecnología de producción de memoria pública. Toda política patrimonial supone una selección. Define qué merece ser recordado, qué merece ser conservado y qué puede ser olvidado. Por eso, el patrimonio nunca es simplemente una cuestión técnica, es también una cuestión política. Implica disputas por la autoridad de narrar el pasado y de definir aquello que una comunidad considera valioso. La pregunta no es solamente qué se conserva, la pregunta es quién tiene autoridad para decidirlo. Cristóbal Ñeco sostiene que las memorias disidentes interpelan las narrativas oficiales, los dispositivos patrimoniales y las formas estatales de organización del recuerdo. Más que limitarse a cuestionar los relatos dominantes, buscan restituir vínculos, experiencias y mundos históricamente marginados. Desde esta perspectiva, el patrimonio aparece como un campo de disputa, no solo porque selecciona objetos para conservar, sino porque establece jerarquías entre memorias, entre vidas que merecen ser recordadas y vidas que pueden ser olvidadas. Nuestro caso puede leerse precisamente como una disputa entre una memoria patrimonializada y memorias feministas y transfeministas que reclaman visibilidad pública. Las memorias disidentes no buscan simplemente ser incorporadas a los relatos existentes, también cuestionan quién tiene autoridad y legitimidad para producir memoria pública. Proponemos leer las pintadas feministas como prácticas de memoria disidente, como formas de inscripción política que disputan la memoria colectiva. Las consignas escritas en las paredes constituyen huellas materiales de conflictos sociales, registran experiencias, deseos, denuncias y demandas. Funcionan como archivos efímeros, como soportes de memoria que muchas veces no encuentran lugar en los archivos estatales ni en las narrativas oficiales. Por ello, sostenemos que las pintadas feministas no solo expresan una protesta, también producen memoria y justamente por ello generan controversia. Mario Ruffer plantea que las disputas contemporáneas en torno a monumentos e intervenciones urbanas no cuestionan únicamente determinados objetos patrimoniales. Lo que se pone en cuestión es el gesto de autoridad que decide qué merece ocupar el espacio público y qué merece ser recordado. El problema no radica únicamente en el objeto patrimonial, radica en el poder de nombrar, jerarquizar y producir memoria pública. Por ello, cuando las intervenciones feministas son calificadas como vandalismo, lo que está en juego no es solamente una pared. Lo que está en juego es quién puede narrar la ciudad y dejar huellas legítimas en ella. El análisis de documentos judiciales, producciones periodísticas y registros militantes nos permitió observar que la imputación penal no actuó de manera aislada. Por el contrario, formó parte de un dispositivo mucho más amplio de criminalización. Un dispositivo que articuló discursos judiciales, narrativas mediáticas y apelaciones patrimoniales. Desde nuestra perspectiva, este proceso puede comprenderse como una forma de violencia política de género, no solo porque sanciona determinadas acciones, sino porque busca desalentar determinadas formas de participación pública.
La criminalización operó como un mensaje dirigido a quienes ocupan el espacio público desde posiciones feministas y transfeministas. Un mensaje acerca de cuáles intervenciones son consideradas legítimas y cuáles deben ser castigadas. Existe además una dimensión afectiva que resulta central para comprender este conflicto. Las disputas patrimoniales no involucran únicamente objetos, también movilizan emociones, sensibilidades y percepciones colectivas. En el marco de nuestras investigaciones sostenemos que las emociones públicas funcionan como un dispositivo de gobierno a través de la narrativa de la defensa del patrimonio. Este dispositivo se configuró mediante la articulación entre el poder ejecutivo, el poder judicial y los medios de comunicación. A través de esta articulación se construyó una narrativa que desplazó la atención desde las demandas feministas hacia el supuesto daño ocasionado sobre un edificio histórico. La protesta fue presentada como vandalismo y como barbarie. Las activistas fueron representadas como agresoras de un bien común y la discusión pública dejó de centrarse en las violencias denunciadas para concentrarse en la afectación estética de un muro. Desde esta perspectiva, la defensa del patrimonio operó como una tecnología de producción y administración de sensibilidades colectivas. No se trató de proteger un edificio, se trató de producir determinados afectos sociales: indignación frente a las pintadas, rechazo hacia las manifestantes y adhesión a la intervención judicial. Las emociones públicas fueron movilizadas para legitimar la criminalización de la protesta y desalentar la participación política de mujeres y disidencias. Por ello, sostenemos que estamos frente a una forma de violencia política de género. La narrativa patrimonial estableció una jerarquía en la que la preservación estética de un muro apareció como más importante que el derecho a la protesta, la denuncia de las violencias y la participación política de quienes se manifestaban. ¿Qué implica entonces despatriarcalizar el patrimonio? No implica abandonar la memoria, implica ampliar sus fronteras. Implica reconocer que las memorias feministas y transfeministas también producen patrimonio cultural, que las pintadas, los afiches, los pañuelos, las performances y las intervenciones urbanas constituyen huellas legítimas de experiencias colectivas. Esta reflexión no surge únicamente de una elaboración teórica, también emerge de las respuestas políticas construidas por las organizaciones que fueron objetos de criminalización. Lejos de producir silencio o repliegue, el proceso judicial impulsó nuevas prácticas de memoria. Desde las organizaciones criminalizadas y en articulación con otros espacios feministas, transfeministas, de derechos humanos y académicos, desarrollamos acciones de memoria frente a la Escuela Normal Sarmiento en cada movilización del 8 de marzo, del 3 de junio de Ni Una Menos o del 25 de noviembre. De este modo, el lugar que había utilizado para intentar disciplinar la protesta fue resignificado como un espacio de memoria de las luchas feministas y transfeministas en San Juan. Paralelamente, estas disputas fueron incorporadas a distintos espacios de producción de conocimiento y memoria pública. Participamos en jornadas académicas vinculadas a memoria, derechos humanos y movimientos sociales, contribuimos con producciones escritas en la revista Memorias Disidentes, entendiendo que la disputa por el patrimonio es también una disputa por los modos de narrar y registrar nuestras experiencias. Asimismo, en el marco de la denuncia presentada contra el Estado provincial por violencia pública en su modalidad política, propusimos la creación de un registro de las pintadas feministas y transfeministas realizadas en San Juan como parte de las memorias de las luchas transfeministas locales. Esta iniciativa buscó invertir la lógica que había orientado a la persecución judicial. Aquello que había sido presentado como daño o vandalismo fue reivindicado como documento histórico, como archivo militante y como patrimonio de las luchas por la ampliación de derechos. Pero la importancia de estas acciones excede la preservación de un pasado reciente. Las disputas por la memoria nunca se refieren únicamente al pasado. Son también disputas por el presente y por los futuros que una sociedad considera posibles. Cuando disputamos el sentido de estas pintadas, cuando reclamamos su registro y su preservación como parte de las memorias transfeministas de San Juan, no buscamos únicamente conservar una huella. Buscamos también intervenir en las formas en que imaginamos nuestra vida colectiva, nuestros derechos y nuestros horizontes de transformación.
Desde esta perspectiva, despatriarcalizar el patrimonio supone reconocer la capacidad de los movimientos sociales para producir archivos, memorias y formas de conservación que no dependen exclusivamente de las instituciones estatales. No se trata solamente de discutir qué merece ser preservado. Se trata de democratizar la capacidad de producir memoria pública y de reconocer que las huellas de las luchas sociales forman parte del patrimonio vivo de nuestros territorios. Quisiéramos terminar retomando las preguntas iniciales. ¿Quién tiene derecho a dejar huellas en el espacio público? ¿Quién decide qué merece ser conservado? El caso analizado nos muestra que la respuesta a estas preguntas sigue siendo objeto de disputa. Lo que estuvo en juego en San Juan no fue únicamente una pared, ni siquiera fue únicamente una discusión sobre patrimonio. Lo que estuvo en disputa fue quién tiene derecho a producir memoria pública. Y toda disputa por la memoria es también una disputa por el presente y por el futuro. Porque aquello que una sociedad decide recordar no solo organiza su relación con el pasado, también delimita quiénes pueden hablar, qué experiencias adquieren legitimidad y qué futuros aparecen como posibles. Esta discusión adquiere una resonancia particular en San Juan. San Juan es la provincia donde nació y fue gobernador Domingo Faustino Sarmiento. Entre los hitos más difundidos de la memoria pública provincial se encuentra la inscripción realizada en Sonda cuando partía hacia el exilio en Chile. Las ideas no se matan. Esa frase forma parte del patrimonio material e inmaterial de la provincia. Se enseña en las escuelas, integra los relatos oficiales sobre la historia sanjuanina y constituye uno de los emblemas más reconocidos de la identidad local. Sin embargo, nuestro caso nos obliga a formular una pregunta incómoda. Si las ideas no se matan, ¿qué ocurre cuando las ideas son feministas? ¿Las ideas no se matan o se criminalizan? ¿Qué sucede cuando esas ideas se escriben sobre una pared, cuando se vuelven visibles en el espacio público y cuando cuestionan jerarquías de género profundamente arraigadas? La paradoja resulta evidente. Una provincia que reivindica como parte de su patrimonio la defensa de la libertad de pensamiento impulsó la persecución judicial de una intervención política realizada precisamente para expresar una idea. En este sentido, la disputa no es solamente entre patrimonio y protesta, es una disputa entre dos concepciones del patrimonio, una que busca conservar objetos y monumentos separados de los conflictos del presente, y otra que entiende el patrimonio como una memoria viva, atravesada por disputas, desacuerdos y luchas por la ampliación de derechos. Tal vez por eso las pintadas feministas resultaron tan perturbadoras porque recordaron que las ideas no habitan únicamente en los libros, en los monumentos o en las placas conmemorativas. También habitan en las calles, en los cuerpos que protestan y en las paredes donde una sociedad escribe sus conflictos. Nuestra respuesta como investigadoras y como parte de esas tramas colectivas fue clara. Frente al intento de borramiento, producir más memoria. Frente a la criminalización, construir archivo. Frente al silenciamiento, dejar nuevas huellas no para fijar una versión definitiva del pasado, sino para ampliar las posibilidades del presente y sostener la imaginación de otros futuros. Porque las memorias feministas y transfeministas no buscan destruir el patrimonio, buscan ampliar aquello que una sociedad considera digno de ser recordado y sobre todo aquello que una sociedad considera digno de ser proyectado hacia el porvenir. Muchas gracias. Gracias. Sin duda, María Dolores y Janina, por esta exposición tan rica sobre memoria, feminismo y espacio público. Abrimos la segunda ronda de preguntas. Pueden activar su micrófono para realizar el cuestionamiento, la interrogante, duda, comentario, o dejar su mensaje en el chat. ¿Tienen preguntas?
Mm, ok, ya empezaron. ¿Alguien quiere levantar hacer la Yumari? Si gustas, puedes abrir tu micrófono y participar, porque veo que alzaste la manita. Sí, ¿sí se me escucha? Sí. Ah, ok. Hola, buenos días desde México. Hola Dolores, Janina. Pues nada, me recuerda mucho al caso de México, por supuesto, que deben de conocer del Ángel de la Independencia y justo en esa contrarrespuesta, en esta cuestión de cambiar más que como la memoria, como el propio significado del monumento, ¿no? Con lo que hicieron después restauradoras con glitter, eh, que justamente busca, ¿no? Esta cuestión de resignificar, ¿no? El valor del monumento a través de estas palabras que se están comunicando. Y entonces, pues más que pregunta era como esa reflexión, ¿no? De si esta especie de iconoclasia que se ve sobre sobre, bueno, cuando es sobre monumento es tal vez tiene como una fuerza distinta, y cuando es sobre cualquier otro lugar no va a tener, ¿no? Como esa fuerza si alguien raya un Starbucks, pues igual y hasta, y hasta nos da gusto, no sé, pero cuando va un mensaje sobre este tipo de lugares, pues más bien como las reflexiones a veces que sí me quedo pensando es si la sociedad en general sí lo está, como dicen, como en esta afectividad, sí la tienen como más presente. No sé qué piensan ustedes. O sea, porque claro, como estudiosos como que lo vemos tal vez con claridad, pero o sea, como en la generalidad, no sé, a veces tengo dudas de si realmente se está leyendo esa fuerza que se quiere buscar o no. Bien, buenos días, muchas gracias por la intervención. Eh, Hay varias cuestiones. Con respecto al trabajo de restauradoras con glitter, sí lo conocemos, es un trabajo que seguimos bastante. Bueno, a partir justamente de la criminalización, fue una de los grupos que seguimos y sobre los que leímos y tomamos algunas cuestiones. En esa intervención que hicimos en la revista Memorias Disidentes, también participaron las restauradoras con glitter con un artículo. Eh, con respecto a la segunda parte de la pregunta, nosotros ahí hablamos de la movilización de emociones públicas porque realmente se logró en algún punto, se lograron algunas cuestiones parcialmente y otras no. Eh, Claramente la criminalización tuvo como objeto romper los lazos entre el movimiento feminista. La movilización fue la del 8 de marzo del 2022, o sea, la primera movilización masiva luego de la pandemia. Y ahí, bueno, estuvo esta criminalización en San Juan, pero hubo otras en el país. Otro de las que nosotras seguimos y tuvimos bastante contacto es por la pintada de ¿Dónde está Tehuel? También acá en la Argentina, en la ciudad de Necochea, que ahí es una activista transfeminista la que fue criminalizada. Así que hicimos también una articulación con respecto a eso. Pero nos resultó interesante ahí también de la revista Memorias Disidentes un artículo de Mario Ruffer donde él justamente cuestiona esto, ¿no? Cómo se moviliza el patrimonio, las emociones respecto al patrimonio como indignación. Y entonces él toma ahí algún estudio que dice que la mayoría de las personas que se indignan ni siquiera saben qué significa ese patrimonio, no lo tienen muy en cuenta. Ahí hay algo, yo creo que de las emociones públicas y cómo son movilizadas hoy, también a través de los medios de comunicación, ¿no? Nosotras no mostramos, pero podríamos haber mostrado los titulares de los medios hegemónicos en San Juan
hablando constantemente de indignación, de daño, de destrucción, y llegando a puntos, en un momento hicimos una alcancía, una forma de recaudar fondos para pagar lo que nos demandó un proceso judicial, ¿no? Y uno de los medios había publicado eso diciendo que era porque íbamos a juntar fondos para repintar la escuela normal. Digo, fue todo un dispositivo que incluso en su momento incluyó toda una serie de cámaras de vigilancia que se habían puesto en la ciudad, que se habían estrenado en ese momento. Entonces, todos los días aparecían los medios que son 5 las identificadas, que son tantas las identificadas, que se encuentran. Hay todo un efectivo, un dispositivo que produce esas emociones de indignación, sí, indignación sobre todo. Frente a, en este caso, la escuela normal, nosotros además una de las cuestiones que defendíamos es que es una pizarra pública, se encuentra en una avenida central de San Juan por la cual pasan todas las marchas. Históricamente hay una de las imágenes que pasábamos que aparece una nena con la pared pintada atrás. Esa nena, esa foto es del año 92, o sea, esa escuela históricamente ha sido pintada. Pero sin embargo, la misma denuncia que hace el director de Patrimonio de San Juan dice por pintadas de contenido feminista. Bueno, ahí todo lo que nosotras pudimos ver a través de la respuesta a esa acción criminalizadora fue que la escuela había sido, porque argumentaban que el tratamiento era muy costoso, porque había que hacer un tratamiento especial, porque era patrimonio y que había que pedir autorización y que a patrimonio provincial y patrimonio nacional. Y en realidad lo que probamos es que la escuela tenía varias capas de pintura diferentes, sin ningún tratamiento especial. Era, bueno, cada tanto le dieron una mano de pintura para blanquearla. Y que tenía intervenciones de aires acondicionados, por ejemplo, donde nunca había habido una intervención de patrimonio para autorizar esa colocación de aparatos de aire en el frente de la escuela. Bueno, son muchas cuestiones, la verdad que son muchas cuestiones y son interesantes, pero que tienen que ver esto, ¿no? Con qué emociones logran movilizar invocando la preservación del patrimonio. Sí, también que lejos de lograr el cometido por ahí con con la persecución que tuvimos las colectivas que formábamos parte de las denuncias, fue todo lo contrario, porque si bien armaron una causa penal por causas penales por pintar una pared pintada, obligamos a que no solamente defendimos las pintadas como herramientas del movimiento feminista y transfeminista, como parte de construcción de nuestras memorias, sino también que los obligamos a leer en términos políticos lo que querían decir esas pintadas, que creo que era lo que también trataban de invisibilizar, ¿no? Que querían decir, iban más al daño agravado, que era lo que decía en la denuncia, daño agravado al patrimonio, cuando, como comentaba recién Dolores, por ahí la, la instalación de equipos de aire acondicionado llevaba una perforación que dañaba mucho más el patrimonio que quizá una pintada, además de que la escuela nunca había sido, ¿cómo se dice cuando no la utilizas? Inutilizada, o sea, las pintadas no generaban tal daño y sí leímos que fue como nosotros empezamos a decir una mancha venenosa hacia los feminismos y los transfeminismos porque fue un poco el lenguaje, la narrativa que quisieron instalar con lo de las pintadas, ¿no? Ok, bueno, Yo solo quería decir, hola Dolores, hola Janina, que es clara la persecución para el mensaje, no el patrimonio, no interesa el patrimonio en este caso, por lo menos a la justicia y la política. Digo, incomoda el mensaje, pero no incomoda donde está Tehuel. Hay un montón de cosas que no incomodan, pero sí que les toquemos el muro. Acá es clara que la persecución es para el mensaje y no por el patrimonio en sí. Tal Eso cual.
De hecho, en la publicación que hicimos en la revista, nos dimos el trabajo de elegir fotos, algunas están en el Power que pasamos, qué pintadas queríamos resignificar. Entonces elegimos Matatú Violador, por ejemplo, elegimos Dónde está Telechea, que es un desaparecido en democracia de la provincia, elegimos Yo también me defendería como Iggy, y elegimos algunas fotos que mostraban, bueno, qué querían decir realmente y cuál era el daño o cuál era el contenido, ¿no? De eso que iba en contraponencia de que es un daño, no era un daño. Lo que decía era justamente esto, bueno, estamos reclamando por la vida de los desaparecidos, estamos reclamando por la defensa en estos tiempos violentos. Entonces, por ahí un poco eso, ¿no? Tomamos lo que decían las pintadas, que eran los que le habían molestado, y las resignificamos, ¿no? Tenía que ver con, bueno, qué es el daño, cuál era el daño que se estaba haciendo. Por ahí veo una manita levantada de Iris. Yo, hola. Sí, bueno, muy bien que hayan traído este tema súper claro, súper importante además, bien focalizado hacia la despatriarcalización. Creo que a todas, bueno, yo soy de Ecuador, creo que a todos sí, siempre nos ha cuestionado, ¿no? Esto del patrimonio inmaterial, patrimonio vivo, como es esto de las protestas y la memoria social feminista contra el patrimonio material, en este caso, que serían los monumentos, ¿no? Aquí también pasa no solo con las protestas feministas, sino también con las protestas políticas. Ujú. Pero yo me quedé pensando en algo, ¿no? A través de esto que es la memoria viva, esta memoria social viva, de, de esta forma en que uno quiere expresar en una pared los pensamientos, van cambiando también con el tiempo. A veces, lamentablemente, ocurren cosas más fuertes y que también queremos decirlas. Entonces, es un patrimonio cambiante. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo lo están mirando ustedes? Porque si bien es cierto, eh, uno puede plasmar con todas las dificultades de las autoridades en la pared un pensamiento, este pensamiento también queda como una memoria, pero hay nuevas memorias. Entonces, ¿cómo lo plantearían desde ahí ustedes, ¿no? Borrar para reescribir, no sé, otro espacio. Porque, por ejemplo, usualmente aquí cuando hacen estas inscripciones en paredes, es simbólicamente puestas debajo de un monumento que representa eh, un ente colonialista anterior, ¿no? Entonces, representa simbólicamente sobre el poder escribir, ¿no? Entonces, bueno, ¿ustedes cómo lo están mirando, este reescribir la memoria viva? Porque no solo se va a quedar en ese momento en el 2022, hay nuevas memorias vivas. Entonces, no sé qué otro planteamiento se puede ver para visibilizar eso. Eso, gracias. Muy interesante, muy interesante tu pregunta. A ver, nosotras, en primer lugar, luego de toda la causa y demás, la escuela hoy se pintó. Se pintó por parte del gobierno, por supuesto. O sea, hoy está nuevamente blanca. Eh, y ahí nosotras lo que habíamos planteado en su momento es sí un registro de esas pintadas, que obviamente hay que tener capacidad para hacerlo, capacidad técnica, capacidad intelectual, etcétera. Em, Nosotras lo que hicimos es varios trabajos que por supuesto van actualizándose, eh, que formamos parte de este archivo de memorias feministas de San Juan.
que es un proyecto de extensión. No sé si en otros países usan también este término de extensión. Los proyectos de extensión son los proyectos de la universidad vinculados con la comunidad y que en general son proyectos, acá el financiamiento es muy escaso, es trabajo militante, trabajo voluntario. Pero bueno, desde ese archivo de memoria feminista sí hemos ido haciendo varias producciones, escritos y demás con respecto a este tema como a otros temas, como a justamente intentar recoger esta memoria viva de los feminismos y transfeminismos locales. Em, y también desde el activismo, desde las organizaciones, en cada marcha una intervención frente a la escuela, frente a las pintadas, porque nos parece que si hay algo vivo de esas pintadas es reivindicar el derecho a nuestra protesta política y a nuestras inscripciones políticas. Que si blanquean la pared, ahora además de blanquear la pared, vayan toda la escuela ante cada marcha, ponen las marchas feministas y transfeministas en San Juan son las que tienen mayor despliegue policial, un despliegue policial increíble, porque la verdad que Exagerado. como mucho lo que pasa es pintar una pared, digo, no hay nada más, pero hay una cuestión del gobierno y de cómo nos lee, nos mira, nos coloca el gobierno y de nuestra insistencia en, sobre todo en defender la protesta política y el derecho a la protesta política, el derecho a la memoria. Pero no sé si respondo a tu pregunta y si tenés alguna idea o sugerencia, súper bien recibida. No, gracias. Es como, sí, me surgió esa pregunta que pasa con las nuevas memorias vivas. No sé. Yo quería agregar algo que estábamos hablando antes, escuchando a la ponente anterior, que hablaba de incorporar lo ancestral y lo contemporáneo, ¿no? Y en esto de la construcción de las memorias feministas y transfeministas locales, por lo menos en nuestra provincia, es hacia dónde vamos. Entonces, con esto, ¿no? Entonces, los registros que decías recién, Dolo, y todo el material que nosotros empezamos, porque la verdad que tuvimos que estudiar sobre patrimonio, no somos especializadas en eso, ni mucho menos, pero nos pareció importante empezar a instalar, porque la denuncia fue impulsada desde el director de patrimonio conjunto con la escuela y el gobierno provincial terminó siendo querellante. Entonces, por ahí decíamos como, bueno, yo quiero que patrimonio sean las montañas de la cordillera para que dejen de contaminar nuestros recursos. O sea, para mí por ahí era como mucho más valioso eso. Y pensaba en esto que decían anteriormente de que conviven en una memoria viva, en centros de memoria, hablaban de museos vivos, eso de que conviven, ¿no? Esto de las luchas ancestrales con las luchas contemporáneas. Y por ahí un poco eso, ¿no? La memoria viva tiene que ver con eso. Bueno, en una de las imágenes que pasé, perdón por en el PowerPoint, era bastante precario, pero una de las imágenes es de una de nuestras marchas y hay mujeres del pueblo Huarpe de San Juan que también tienen una disputa muy importante con la patrimonialización, que ahí los carteles que llevaban ellas hablaban justamente de los cuerpos indígenas como cuerpos patrimonializados. Ellas han llevado desde hace bastante tiempo una disputa con patrimonio, inclusive en algún momento con la Universidad Nacional de San Juan, por la restitución de esos cuerpos a las comunidades. Entonces ahí también con ellas hemos tenido bastante diálogo y bastante articulación en esto de problematizar el patrimonio. Bueno, sin duda muy interesante y hay cosas que pueden darnos para discutir, yo creo que días enteros, ¿no? Y desde los casos que conocemos cercanos, ¿no?
desde México, Latinoamérica prácticamente está atravesada por todas estas luchas, ¿no? Y movimientos, ¿no? Continuando un poco, infiero que es un comentario que nos dejaron en el chat. Lamentablemente, quizá por el tiempo, voy a tratar de como ir sintetizando preguntas, comentarios y para formularles en una o en dos para que puedan contestar, ¿no? Porque por el tiempo estamos un poco limitados, ¿no? María Cecilia creo que nos comenta, la disputa por la memoria y el cuidado de patrimonio debe ser parte de educar. Si se intenta en la lucha feminista, también es educar. Luego, Luis Rubén Pérez Pinzón, ¿es posible, esta ya es pregunta, es posible precisar sus definiciones sobre historia, relato y memoria? Qué Y compli- déjenme bajar un poquito para que sean tres. Nada más, es que el ratón a mí se me mueve muy feo. Bueno, aquí. Yalixa nos comenta, gracias a las compañeras por traer este debate en este evento. Con estas tres, sinte- sintetizo esta primera parte para que puedan contestar, ¿no? Eh, bueno, gracias a quienes agradecen, ponen en valor la intervención. Las definiciones, ay, qué complejo. No sé si en este momento podría dar una definición, tendría que construir las definiciones. Historia, memoria. Historias, relatos y Ah, memoria, decía. La definición sobre historias, relatos y memoria. sí, no, no en este momento. Podría, pero no ahora. Em, y no sé si había alguna otra pregunta. ¿Por qué las huellas de los movimientos sociales suelen entenderse únicamente como daño al patrimonio y no también como parte de la historia contemporánea que se está construyendo sobre él? ¿En qué momento deja de escribirse la historia de un monumento? Bueno, Stephanie, creo que esa es un poco la pregunta que nos hacemos, ¿no? Eh, ¿Y qué es esto, esta disputa por la memoria? Pero también es la disputa por el espacio público, ¿no? ¿Quién tiene derecho a decidir legítimamente sobre el uso del espacio público? Creo que eso es para nosotras una gran pregunta en la provincia por todo esto que comentamos, que es no solamente las paredes blancas, sino la militarización de las protestas, eh, y el cercenamiento en general del uso del espacio público y de la palabra en el espacio público y de la palabra feminista y transfeminista en particular. Ok, pues aquí creo que ya nos comparten algunas experiencias. Sin embargo, ya hay que dar tránsito al cierre. El chat antes de que se cierre e inclusive va a quedar posteriormente grabado para que puedan, si gustan, tómense unos minutos para que ustedes mismos puedan contestar algunos de los comentarios y las preguntas, ¿no? Y para que vean toda la riqueza de todo lo que movieron, ¿no? Porque movieron muchísimas cosas en debate y vuelvo a repetir, este tema nos tendría horas y horas y porque nos compete a todos, ¿no? De alguna manera nos atraviesa horas y horas en discusión, pero tenemos que proceder al cierre y de antemano les agradecemos a todos. Les cedo la palabra al doctor Joseph para
hacer el cierre oficial, ¿no? Muchas gracias, doctora Brizola. Bueno, pues muchas gracias a quienes han participado y bueno, no sé si tenga algo más que decir la doctora Brizola antes de cerrar. Ningún comentario, ya nada más es un agradecimiento a todos por haberse dado la tarea de citarse hoy, sábado, ¿no? Para muchos. Entonces, creo que no cualquiera lo hace y muchísimas gracias por darse esta oportunidad de escuchar y aprender juntos. Muy bien, pues ya vamos a cerrar la sesión. Recuerden